Joseph Carey Merrick llegó a este mundo un 5 de agosto de 1862 en Leicester. Fue el primer hijo del matrimonio entre Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick. Su increíble historia empieza a tomar relevancia a sus 18 meses de vida cuando su madre, al bañarlo, encuentra ciertas verrugas que irían creciendo con el correr de los años. Llegando a la edad de 4 años, su cráneo y algunas extremidades empezaron a crecer de manera normal, imposibilitándole el normal traslado en su vida diaria. Problema que se agrava tras una caída que daña su cadera y lo deja rengo. A partir de ese momento, su madre lo acompañaría constantemente, convencida de que Joseph no abandone la escuela. La unión y amor entre madre e hijo se hizo aún más fuerte. Joseph empezaba un largo camino de espinas. Según sus propias palabras, de pequeño nunca pudo compartir con otros niños los juegos y travesuras habituales por sus limitaciones físicas. Una vez más, su madre, para protegerlo de miradas extrañas, lo llevaba con ella donde fuese. Incluso a las clases dominicales que daba en la iglesia bautista para aquellos niños que por trabajar no pudiesen asistir a la escuela. La iglesia sería parte vital en la personalidad de Joseph, como veremos más adelante. Su pequeño cuerpo herido no debilitaba jamás la fuerza de su corazón. Su madre tuvo 2 hijos más, William y Mary Ann Eliza, quienes a pesar de no haber nacido con problemas similares a Joseph, sufrieron enfermedades de la época que los llevaron a la muerte. Joseph contaba con 11 años cuando sufrió el golpe más fuerte y la tristeza más grande de su vida. Como él mismo contaría en su biografía, Mary Jane, su madre, fallece de una bronconeumonía a los 36 años. Es en este punto donde Joseph se queda totalmente solo, ya que a pesar de contar con su padre, este nunca le demostró el amor que su madre le profesaba. Y eso quedaría aún más expuesto cuando poco tiempo después su padre vuelve a casarse. Las cosas desde ese momento fueron a peor, ya que la señora llegó con 2 hijos de su anterior matrimonio, los cuales, al igual que la dama, lo rechazaban y maltrataban. Recordaría Merrick que varias fueron las veces en las que le retiraban su plato a medio comer, reclamándole que era lo que merecía por no aportar al sustento familiar. Fueron tantos los momentos tensos y sin felicidad para Joseph que con tan solo 15 años decide irse de su hogar. Se llevó las pocas pertenencias que tenía y empezó a recorrer con su carro de vendedor ambulante las calles de Leicester. De más está decir que para no ahuyentar a los potenciales clientes, Joseph usaba una gorra y una capucha. Sin embargo, eso no hacía más que llamar la atención y, acompañado de la cojera que poseía, no lo ayudaba a vender. Dormía en la calle, motivo por el cual se entera su tío Charles, quien rápidamente lo lleva a vivir con él. Fueron 2 años de cierta estabilidad en la vida de Joseph hasta que, una vez más, la vida le pondría un nuevo desafío. El gremio de vendedores ambulantes no quería a Joseph, ya que argumentaban que daba mala imagen. Y a esto hay que agregar que en casa de su tío estaban esperando un hijo, con lo que, a pesar de la insistencia de su tío de que se quedase, Joseph decide ir a vivir a una casa de trabajo del Estado. Estas casas proveían de cama y comida, pero a cambio de jornadas exhaustivas que solo unos pocos podrían aguantar. Joseph, con todas sus limitaciones, sobrevivió allí 4 años. Joseph destacaría en su biografía el recuerdo de ese lugar con miedo y horror, y no es para menos, ya que en su 4º año en esa institución y cuando sus problemas físicos llegaron a imposibilitarle comer y hablar de manera normal, lo trasladaron al Leicester Hospital, ya que no darían cama y comida a quien no pudiese trabajar. Esta situación, sin embargo, sirvió primero para quitarle una protuberancia en su labio de medio kilo, similar a una trompa de elefante, hecho que le valió su apodo. Pero lo más importante es que le permitió, mientras se recuperaba, en decidir no regresar a la casa de trabajos. Tras leer en el periódico que Sam Thor, un famoso promotor de ferias, estaba en la ciudad, supo qué hacer. Le escribió una carta y el promotor, al reunirse con él, vio que sería una de las grandes atracciones. Fue así que en agosto de 1844, Joseph era famoso por toda Inglaterra. Se sinceraría en sus memorias asegurando que fue una bella época en la que llegó a hacer amistades con compañeros de su feria. Joseph pasó a la tienda de curiosidades de Tom Norman y, como se estilaba en aquella época, las ganancias que llevaba se las guardaría su nuevo jefe. El local que Sam Thor poseía estaba frente al Royal London Hospital, lugar donde se desempeñaba Frederick Treves, quien a la postre sería un gran amigo y protector de Joseph. Por unos alumnos del doctor supo que había una persona con particularidades que merecían estudio. El doctor Treves le solicitó a Sam Thor la posibilidad de estudiar a Joseph, ya que se especializaba en enfermedades deformantes.
Fue así que durante 3 visitas al hospital en los que fue estudiado, exhibido y diagnosticado por varios doctores, Joseph le pidió a Sam Thor no volver ya que se había sentido como un animal en un mercado de ganado. Thor no solo lo dejó tranquilo, sino que cuando supo que Joseph por el tamaño de su cabeza solo podía dormir sentado, mandó a hacer una cama especial. Tras este breve momento de paz y quietud en la vida de nuestro protagonista, el destino volvería a jugarle cartas malas. La feria en la que trabajaba sería varias veces cerrada, en distintas localidades, ya que las autoridades las consideraban indecentes por el aspecto de varios de sus participantes. Entonces un nuevo promotor de apellido Ferrari aparece en escena y convence a Tom Norman de cederle a Joseph para llevarlo a Bélgica, donde supuestamente las ferias estaban aceptadas. Nuevamente las ganancias de Joseph pasaron a manos de su nuevo jefe. Lamentablemente este periplo solo sirvió para alejarlo de todo lo bueno que venía viviendo, ya que además de sufrir varias clausuras que lo hacían moverse constantemente sin generar dinero, Ferrari abandona a Joseph a su suerte en Bruselas, llevándose todas sus ganancias. Solo, sin dinero ni saber hablar francés, Joseph empeñó lo poco que le quedaba y compró un pasaje en barco a Inglaterra. Por supuesto que tampoco fue simple este viaje, ya que varios capitanes no querían llevarlo por su aspecto. Cuando finalmente logró subir a uno, fue con la condición de estar lejos de los demás pasajeros. Como hacía mal tiempo, tuvo que quedarse escondido en la cubierta a la intemperie durante las 10 horas de viaje, la mayor parte de ellas de noche, lo que le provocó bronquitis. Finalmente, tras tomar un tren donde, obviamente buscó un vagón vacío para no generar problemas, llegó a Londres a las 7 de la mañana del 24 de junio de 1886. Su suerte seguiría siendo mala, ya que muchos lo reconocieron por su capucha con gorra y empezaron a rodearlo. La policía tuvo que intervenir, encontrándolo en un estado de ansiedad extrema donde apenas podía articular palabra. Con la poca lucidez que le quedaba, les dio a los policías la tarjeta del Dr. Treves. Gracias a eso, el especialista fue a la estación y, viendo el estado de Joseph, lo hizo ingresar de manera fraudulenta al hospital para no llamar la atención. Al corto plazo, el director del hospital descubrió este evento y les explicó a ambos que no podía tenerlo gratis en su establecimiento. Es por eso que, por una vez, el destino empezó a cambiar para Merrick, ya que el director, lejos de echarlo, puso en el diario la noticia de la colecta para poder darle hospedaje permanente a Joseph. La recaudación fue exitosa al punto que nuestro protagonista nunca más tuvo que mudarse. Empezó a encontrar en el director y, principalmente, en Frederick Treves una amistad con la que abrirse. A Treves le preguntaba sobre el mundo real y cuando le expresó su deseo de ver un hogar como los de las novelas de Jane Austen, Treves lo llevó a su casa, invitándolo a tomar el té con su esposa. Tras más de 20 años de constantes tristezas, sinsabores y experiencias que muy pocos hubiesen soportado, Joseph había encontrado la paz y, más importante, un hogar. Nuevamente logró gran repercusión cuando la propia Alejandra, princesa de Gales, y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte del infortunado paciente. Todas y cada una de las personalidades que lo conocieron quedaron maravillados de la sensibilidad e inteligencia que Joseph poseía. Joseph dispuso de su tiempo completo para sus dos pasiones, leer novelas románticas y la escritura. De entre las numerosas personalidades con las que se conoció destaca la princesa de Gales, a quien recibió en una ocasión en mayo de 1887 y le enviaba cada año una tarjeta de felicitación navideña. Le regaló una foto firmada que él guardaba junto a la de su madre. Una de las personalidades que más ayudó a Merrick fue una actriz de apellido Kendall. La señora Kendall se sensibilizó mucho por el caso de Joseph y se movilizó para ayudar a recaudar fondos. Y entre otros grandes detalles que tuvo con él, están los de haberle pagado varias veces asientos de teatro, ya que Joseph, en cartas, le contó que jamás había ido. Lo más increíble y a la vez maravilloso es que nunca llegaron a conocerse en persona, ya que la señora Kendall estuvo en ese periodo de gira por Estados Unidos. Según el relato del Dr. Treves, Joseph alcanzó la mayor felicidad unos meses antes de su muerte, cuando pudo ir al campo y disfrutar por primera vez de la naturaleza. Vi la luz por primera vez el 5 de agosto de 1862. Nací en Lee Street, Leicester. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi madre. Ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y desafortunadamente empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho. Estaba embarazada de mí y este infortunio fue la causa de mi deformidad.
Joseph, con su mirada infantil e ingenua y la creencia todavía generalizada de esa época en la que se pensaba que las vivencias y emociones de la embarazada influían en la formación del feto, creyó que la causa de sus deformaciones procedía del ataque, durante una feria, de un elefante a su madre cuando ésta se encontraba embarazada de él. Mi cráneo tiene una circunferencia de 91.44 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es, por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles, como si la hubiesen amasado, mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros de circunferencia en la muñeca y 12 en uno de los dedos. El otro brazo con su mano no son más grandes que los de una niña de 10 años de edad, aunque bien proporcionados. Mis piernas y pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa y con aspecto de masilla, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pueda existir. Así de sincero, así de directo, así de valiente fue Joseph al describirse. Y a su vez demostró que la verdadera belleza y valor que todos podemos crear y defender, es lo que llevamos dentro del envase que nos toca en suerte. Merrick jamás se lamentó por su enfermedad como excusa para no estudiar, para no trabajar, para no seguir aprendiendo ni avanzando, contra todo y contra aquellos que nunca confiaron. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, Joseph Carey Merrick fue encontrado muerto en su cama. Si bien en un principio su amigo el Dr. Treves lo adjudicó a una asfixia, en la actualidad y tras estudios, se llegó a la conclusión que dado el gran peso de su cabeza, al quedarse dormido no en la posición habitual, que era sentado, se lesionó el cuello. En todos los homenajes a su persona siempre se cita como el rasgo más significativo de su carácter el coraje que supo imponer desde el primer momento a la inhumana crueldad de su enfermedad y cómo a pesar de las humillaciones, las palizas y el ostracismo al que fue sometido, se mantuviera desprovisto de rencor y siempre consiguiese sobreponer su carácter dulce e inocente. Tenía un vocabulario extenso y a pesar de proceder de la clase media y pasar un tiempo en el ambiente de la farándula, no solo sabía leer y escribir correctamente, sino que aún lo hacía con estilo notable. De los estudios de sus escritos es de donde se deduce una persona de carácter ingenuo e infantil y de mirada maravillada y simplificadora. Joseph Merrick siempre impresionó por su especial sensibilidad. Un reflejo de ello es un cuarteto que escribió y que unió a otros 4 versos del poeta y pastor protestante Isaac Watts, a quien supo leer gracias a la influencia y recuerdo constante de su madre. Los bautistas suelen usarlos como himnos cantados en sus servicios religiosos. Este en concreto, que fue el favorito de Joseph, es un fragmento de un poema titulado Falsa Grandeza, cuyos 4 primeros versos son de Merrick y los 4 últimos son de Watts. Es con este poema como Joseph decidió resumir su pensamiento y su forma de ver la vida. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar, de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre.